buenas noches, bienvenidos a las 8:45 en esta noche de martes 13 de julio del 2021 con temas de coyuntura nacional. Vamos a hablar esta noche a propósito del estado de prevención decretado por el organismo ejecutivo. Vamos a tratar de entender estas disposiciones que la presidencia de la República ha tomado esto para contener esta virulenta ola de contagios de COVID-19 en Guatemala, y también vamos a hablar del COVID-19 en los niños, porque al inicio de esta pandemia pues poco se hablaba y se creía que no afectaba a los menores de edad, pero ya han muerto varios niños en Guatemala por este virus. Antes saludamos como todos los martes a Marinés Rivera, que nos acompaña acá en el set. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45, pues para hablar de estos temas, como tú dices, ¿no? Bien importantes, 16 meses ya en una pandemia, desde que se anunció el primer caso en Guatemala. Todavía vamos ahí a paso de tortuga, pero esperemos que empiece a avanzar rápido el tema de vacunación, ya hablaremos de eso también en el segundo tema. Y pues también ver, justamente como tú dices, nuevas variantes, hay que ver qué sucede en casos de los niños específicamente, con variantes como Delta, por ejemplo, que ya empiezan a hacer efecto. Por supuesto, así que si usted es padre de familia, si usted tiene niños en casa, si usted tiene familiares menores de edad, niños, ponga mucha atención a este segmento porque tiene que saber todo acerca del COVID-19, porque las cifras de la cartera de salud pública indican recientemente que hay una gran cantidad de niños contagiados con COVID-19 en Guatemala. Para hablar acerca de este virus en los más pequeños, en los niños, vamos a conectarnos a esta hora de la noche con el doctor Mario Melgar. Él es pediatra infectólogo, para entender la enfermedad en los más pequeños de casa, en los niños. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, doctor Melgar. Pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Pero para empezar un poco, digamos, y sin alarmar a la gente que nos está viendo el día de hoy, digamos, a grandes rasgos, en los casos que usted ha visto como pediatra, como infectólogo, en niños, ¿cómo ha visto que se desenvuelve, digamos, esta enfermedad de COVID-19? Sobre todo ahora considerando, pues, estas nuevas variantes que ya hablábamos en la introducción con Mario. Claro, gracias. El tema de COVID-19 en niños se ha comportado desde el principio de la pandemia, cuando los casos se daban fuera de Guatemala y luego los empezamos a ver nosotros aquí localmente de una manera distinta como se presenta en adultos. Si bien los niños sí que enferman de COVID-19 e incluso hubo duda al principio si enfermaban o no y si podían transmitir o no, pues ya sabemos perfectamente ahora que sí se enferman de COVID-19, pero su presentación suele ser bastante más leve que lo que se presenta en adultos. Esto, si bien se presenta más leve, no quiere decir que no haya niños que se presenten de gravedad, porque sí que los hay, pero proporcionalmente es mucho menos. Más o menos diríamos de que un adulto se va a complicar uno de cada 10, un niño pues se va a complicar uno de cada 100 casi. La presentación en niños suele ser más leve, suele ser más cantidad de niños que se presentan de forma asintomática. Eh, a veces presentan solo fiebre, a veces presentan solo malestar, a veces presentan dolor abdominal y diarrea, por ejemplo, presentan un poquito más de presentaciones gastrointestinales que los adultos, o pueden presentar un clásico cuadro de COVID-19 con dolor de garganta, pérdida de sentido del olfato, pérdida de sentido del gusto y con problemas pulmonares francos. Eso se da especialmente en niños un poquito más grandes, pero se puede dar prácticamente a cualquier edad. De nuevo, la presentación puede ser como la del adulto, pero usualmente va a ser más leve y con menos tendencia a complicar y también menos tendencia a morir. La mortalidad de niños pues suele ser bastante más baja en todos los países en que hemos visto revisiones de COVID-19 y es lo mismo en Guatemala. Importante resaltar, el que sean menos los que se enferman de gravedad y menos los que fallecen no quiere decir que no existan. O sea, sí que van a haber niños que se pueden enfermar de gravedad e incluso fallecer por COVID-19. Ahora bien, doctor, para entender un poco también la situación con los niños, ¿son más propensos a contagiarse? Si nos puede explicar el panorama en torno a si un niño se puede contagiar fácilmente, si no, ¿cómo nos puede describir usted la situación? Es muy parecido al tema
los adultos. Lo que sucede es que los niños hemos tenido los más resguardados al principio de la pandemia, especialmente porque se estuvieron quedando en casa, no yendo a ningún lado prácticamente, y hasta la fecha pues están sin ir al principal sitio donde ellos pueden contagiarse de cualquier virus respiratorio, que son las escuelas y colegios. Entonces los niños sí sabemos que se pueden contagiar casi de la misma forma que los adultos, y también sabemos que son contagiosos, o sea, el niño que se contagia sí que puede contagiar a un adulto, y es una de las principales razones por las que se ha propuesto, no solo en esta pandemia, sino en otras pandemias, por ejemplo en influenza, que los chicos no vayan a las escuelas y colegios, porque pueden llegar a contagiarse ahí y luego llevar esas infecciones teológicamente. Entonces, una de las razones para precisamente evitar esto ha sido evitar transmisión. Sí sabemos que los niños pueden transmitir, y sabemos que la forma de contagio es exactamente igual que la de los adultos. Contacto cercano con una persona enferma, usualmente en casa. La gran mayoría de niños, si no es que todos los que hemos visto que han tenido contagio por COVID-19, ha sido en casa, ¿verdad? Que algún familiar ha estado enfermo y ese contacto cercano ha sido el que los infecta. Entonces, contacto cercano con una persona, lógicamente a menos de 2 metros, contacto con superficies que estas personas han tocado, pues, y especialmente esa convivencia es lo que llega a contagiar al niño, exactamente igual como se contagia a un adulto. Doctor Melgar, hablando un poco acerca, digamos, como es en el caso de adultos, como usted ya mencionaba, considerar patologías previas, ¿verdad? Como si un niño padece diabetes, no sé, algún tipo de cosas, es importante también en el cuadro de los niños, ¿cierto? Digamos, de esas patologías puede depender que el caso de COVID en un niño se complique o no. Sin duda. Los niños que usualmente vamos a ver que se compliquen por COVID-19 van a ser niños muy pequeños, especialmente menores de 1 año, pero todavía más, entre más pequeñitos, menores de 3 meses, por ejemplo, o recién nacidos, pues se tienden a complicar más porque sus defensas son muy inmaduras. Niños con alguna enfermedad de base, por ejemplo, vemos niños, nos toca manejar niños con cáncer, estos niños tienden a agravarse más que los que no tienen, lógicamente, y tienden a tener más complicaciones. Niños que tienen problemas de los riñones, por ejemplo, enfermedad renal crónica en particular, trasplante renal en particular, pues sí que se complican mucho más. Niños con diabetes es menos frecuente el diabetes en niños, pero sabemos que también puede ser un factor de riesgo para enfermar de gravedad. Y le diría que cualquier problema de las defensas que tenga un niño pequeño, problemas graves de las defensas, lógicamente, otra vez tratamiento por cáncer, tratamientos inmunosupresores como uso crónico de esteroides, estos niños sí sabemos que se complican muchísimo más que un niño que no tenga ninguna de estas patologías de base. Obesidad es otro factor de riesgo. Desnutrición hemos pensado de que puede ser un factor de riesgo también, aunque no está tan claro qué tanto influye, pero la lógica diría que si el paciente está con desnutrición y además tiene inmunosupresión secundaria a esto, pues también se va a complicar más. Ahora bien, en cuanto a la transmisión del virus, un niño con COVID-19 es igual de transmisor que un adulto hacia otro adulto, es decir, un niño hacia un adulto. Es una excelente pregunta y se está estudiando y no está totalmente claro qué tan transmisor es el niño, si es más, menos o igual. Sin duda es transmisor, eso no hay ninguna duda, sí que transmite. Si transmite un poco más o menos, más pareciera ser de que transmite un poco menos de lo que transmite el adulto. Otra vez, no está muy claro, y en otras enfermedades, usualmente el niño transmite incluso más que el adulto porque tiene que excretar los virus más tiempo, que es una característica en los niños que pareciera ser también real con COVID-19, que el niño tiende a mantener en su nasofaringe pues un poco más de tiempo los virus, y por lo mismo podría prolongarse esa transmisibilidad. Sin embargo, en COVID-19 pareciera ser que sí, el niño no solo enferma de menor gravedad, sino podría transmitir un poco menos, pero es bien importante saber que sí que transmite el niño y sí se lo puede transmitir de un niño a otro niño, de niño al adulto, como igual puede recibirlo el niño de otro niño o del adulto. O sea, esa transmisión se va a dar en ambas vías. Doctor Melgar, hablando un poco acerca también del tema de vacunación de niños que ya, digamos, están contemplando edades de 12 años, que son niños prácticamente, digamos, ¿cómo evalúa usted este punto en específico? Digamos, ¿apoya la vacunación en niños? ¿Es muy pronto para hacerlo? Digamos, ¿cómo ve esta situación? Pues quisiéramos vacunarlos lo más pronto posible. Si bien el niño otra vez no se enferma normalmente de gravedad, esto a veces sí que pasa y sí que pueden enfermar, y uno no quiere que el niño se enferme para nada. Pueden pasarla mal algunos días.
Y hay algunas complicaciones importantes. Mencionábamos los niños que pueden complicarse por tener algún factor de riesgo. Hay un grupo de niños que no sabemos por qué desarrollan una enfermedad muy grave que se llama síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica asociada a COVID-19. No hay una característica en particular de estos niños, pero estos niños hacen una inflamación exagerada, usualmente 2 semanas o un poco más después de haber adquirido la infección. En ocasiones infecciones asintomáticas incluso. Entonces el niño se infecta, a veces no nos damos cuenta que se infectó y luego empieza con una inflamación muy fuerte y que característicamente hacen un rash en piel, ojos rojos, fiebre muy elevada. Una de las características es esa fiebre elevada, muchas veces diarrea, que los puede llevar a una enfermedad grave, incluso a fallecer si no recibe un tratamiento pronto y adecuado. Con un buen tratamiento, pues usualmente les suele ir bien. Pero bueno, esta enfermedad, por ejemplo, predecirla es bien difícil. Y si bien es raro, pues sí que lo hay. Entonces sí que hay complicaciones con niños y esto ya de por sí sería suficiente razón para vacunarlos. Lógicamente, pues estas vacunas se empiezan a estudiar en adultos y luego se estudian en jóvenes y finalmente empiezan a estudiar en niños y eso es lo que pasa ahorita. Ahorita los estudios que tenemos pues son básicamente arriba de 12 años de solo un par de vacunas. Las demás vacunas sabemos de que ya están haciendo sus estudios también en adolescentes y sabemos de que ya están también en curso estudios en niños. Pero respondiendo puntualmente a su pregunta, sí que debemos de vacunar a los niños cuando tengamos la oportunidad de hacerlo y cuando ya los estudios pues nos lo permitan. Otra razón para vacunar a los niños es reducir la transmisión. Mencionábamos de que los niños sí que transmiten la enfermedad, pues evidentemente si queremos frenar lo más posible esta pandemia, una de las estrategias va a ser evidentemente vacunar a toda la población, incluyendo a los niños, cuando ya tengamos disponibilidad de vacunas para ellos, y esto se va a ir dando conforme los estudios vayan saliendo. Ahora bien, doctor, desde el punto de vista de usted como pediatra, como conocedor de la medicina para niños, el gobierno de la República se plantea vacunar a por lo menos unos 250,000 docentes para el mes de agosto para poder reabrir las clases en la modalidad presencial. ¿Cuál sería su recomendación? Este es un tema bien complicado porque no tiene que ver solo con la infección en sí, sino tiene que ver con todo el contexto social, psicológico, incluso de los chicos, y probablemente sea muy distinto de un sitio a otro, ¿verdad? De un área rural a una área urbana, de una escuela a un colegio, y las condiciones son muy diferentes. Sin duda tenemos que considerar muchas cosas en este sentido, considerar la seguridad de los niños, por supuesto, como algo primordial. Eh, Sabemos que hay formas tal vez de minimizar el riesgo en los niños, eh, pero luego también ver la conveniencia ¿no? de que estén en casa sin recibir clases, especialmente en algunos sitios otra vez donde el contagio puede no ser tan alto y donde podrían beneficiarse mucho de estar ya recibiendo sus clases. Al final del día, pues creo que debería ser una decisión lo más individualizada posible según el contexto de cada sitio y el contexto de cada niño, al final de cuentas también, ¿verdad? Hay chicos que se la pasan muy bien en una modalidad a distancia, que tienen las capacidades de conexión de internet, por ejemplo, ¿verdad? De un aparato con el que se pueden comunicar y de alguien que los apoye en casa, pero otros chicos que no, que evidentemente les sería mucho mejor estando en el colegio. Y sí que hay medidas que se pueden tomar para minimizar la posibilidad de contagio en los colegios. Hay experiencia en otros países, evidentemente la experiencia más en países industrializados con muchos recursos, ¿verdad? Entonces la experiencia en países como el nuestro va a tener que irse haciendo y en algún momento vamos a tener que ir regresando a clases, evidentemente, y hacerlo de la manera más segura posible. Sí se puede distanciar, siempre va a haber un riesgo, por supuesto, el evitar totalmente contagios en un colegio es imposible, o sea, sabemos de que van a empezar a haber algunos contagios, pero ahí va a ser lo importante el minimizar la diseminación de ese contagio, ¿verdad? El detectarlos tempranamente y hacer algo al respecto. Eh, es una respuesta, la verdad, difícil de dar y al final de cuentas sí va a tener mucho que ver, creo yo, el contexto de cada sitio y de cada individuo al final de cuentas. Doctor Melgar, digamos, en el tema de la enfermedad, si bien es incierta bastante todavía, pero hablar un poco acerca de prevención, de cierta forma, digamos, qué tipo de cosas pueden hacer para fortalecer el sistema inmunológico de los niños, ¿verdad? Recomendable actividad física, alimentación, vitaminas, digamos, ¿qué recomienda usted en ese aspecto?
Es excelente pregunta y lo hacen mucho los padres de familia. ¿Qué puedo hacer para mantener a mi niño sano? Realmente hay cosas bien básicas que sabemos de que mejoran las defensas de los chicos, muy poco de lo que uno cree, pero cosas que son bastante bien estudiadas. La alimentación adecuada, pues sabemos que un niño si no está bien alimentado no va a estar en sus defensas bien. Una nutrición adecuada pues es importante y eso va por ni sobrealimentarlo, ¿verdad? La obesidad no es buena para las defensas y lógicamente tampoco la desnutrición. En el caso de niños pequeñitos, la lactancia materna ha demostrado reducir enfermedades de todo tipo y debiese ser lo mismo también para COVID-19. Entonces, mantener la lactancia materna lo más posible, ¿verdad? Ese primeros 6 meses sin duda y al menos idealmente año, año y medio de vida, pues también mantener la lactancia materna. Algo bien importante y que no se nos tiene que olvidar, vacunar con todas las vacunas que no tenemos disponibles para nuestros niños. Quizás COVID-19 no sea el más grave en los niños, pero influenza puede serlo, pero un neumococo puede llevar al niño al hospital e incluso a fallecer por esta infección y es prevenible por vacuna. Entonces, asegurarnos que nuestros chicos tienen todas las vacunas puestas. Ojo, porque enfermedades que ya estaban al menos eliminadas en nuestro país, puede ser que resurjan porque las vacunaciones han bajado. Sarampión es tal vez la que nos tiene más preocupados. Ha habido sarampión en otros países, pues ¿por qué no hay sarampión en Guatemala? No lo sabemos, pero qué bueno que no haya todavía. Pero en caso de llegar a haber casos, esa enfermedad es gravísima. Entonces, todas las enfermedades prevenibles por vacunas, asegurarnos de que tengan la vacuna nuestros chicos. Con esto vamos a tenerlos con sus mejores defensas disponibles. Luego, pues prevenir lo más posible infectarse y eso va por distanciamiento social, higiene de manos, uso de cubrebocas, no estar yendo a lugares que no sea necesario y especialmente tratar de limitar nuestros contactos con otras personas. Si no necesitamos ir a un sitio concurrido, no vayamos. Hablábamos de la posibilidad o no de ir a la escuela o al colegio, pues bueno, esto es algo que es necesario por cuestiones de educación, de psicología, de socialización, pero no es para nada necesario irse a un cine, por ejemplo, se me ocurre, o a un sitio donde esté muy concurrido, ¿verdad? Un niño no tiene nada que hacer en un lugar donde haya muchas personas porque lo exponemos sin una necesidad real en este momento. Entonces, por ahí debería ir, creo yo, la prevención. Se habla de un montón de formulitas mágicas que la verdad ninguna ha demostrado ser buena para prevenir, especialmente en niños, ninguna infección, incluyendo el COVID-19. Sí que existen algunos inmunestimulantes que podrían funcionar de pronto, algunas vitaminas que podrían funcionar de pronto, pero que estamos seguros que sí que funciona, ya lo mencioné, alimentación adecuada y mantener nuestra vacunación al día. Ahora bien, doctor, solo para recapitular y refrescar, digamos, un adulto con COVID-19 sí se lo puede transmitir muy fácilmente a un niño. Sí, claro. ¿Nos puede ahondar en esto, por favor? Claro, sí, la transmisión se da de niño a adulto y de adulto a niño de igual forma. No es que los niños estén exentos de enfermar. Los niños usualmente van a ser una enfermedad menos grave, pero sí que se enferman y cuando una familia se enferma completa, se enferman niños y adultos. Sabemos de muchos casos anecdóticos que el niño fue el que enfermó a los adultos, ¿verdad? Y el problema es que a veces se enferman adultos con factores de riesgo y al adulto pues lógicamente le va peor y se nota más. Algo que es importante destacar es que los niños se hace menos diagnóstico también, precisamente porque la infección es menos grave. Entonces, a veces pensamos de que hay muy pocos niños infectados, pero lo que realmente hay es pocos niños que requirieron hacer un diagnóstico porque su enfermedad fue seguramente leve. Y esto no solo se da en Guatemala, se da en todo el mundo. Sabemos de que por no haber necesidad de hacerle el diagnóstico tan certero al niño, porque la pasa más tranquilo, vamos a pensar de que hay menos niños infectados de los que realmente hay. Sí que se puede infectar un niño a través de un adulto, o sea, un adulto puede pasarle la infección a un niño y también un niño puede pasarle la infección a un adulto, o pues entre niños también se pueden pasar la infección. Y aquí el tema es cuánto tiempo estamos en contacto.
Sabemos de que para las primeras variantes que teníamos de COVID-19 pareciera ser que el contacto tendría que ser relativamente prolongado, más o menos entre 15 y 30 minutos de contacto cercano como mínimo para poder transmitir. Sabemos que con las nuevas variantes probablemente sea más contagiosas y probablemente ese tiempo sea menos prolongado, o sea, con contactos más de menos tiempo, tal vez de 3, 5 minutos podría llegarse a contagiar. Sin embargo, sabemos de que la gran mayoría de contagios se dan en contactos muchísimo más prolongados que solamente son en casa, ¿verdad? Personas que viven en casa, pues están 24 horas juntas, comen juntos, se la pasan juntos, pues se van a transmitir con bastante facilidad. Doctor Melgar, hablar un poco acerca del tratamiento, porque digamos, para un adulto el tratamiento a veces suele ser más fuerte y severo, ¿verdad? Tomar una ivermectina, por ejemplo, para los doctores que lo recomiendan, no es cualquier cosa. Digamos, en niños, ¿qué tipo de tratamiento se recomienda? Sobre todo cuando es un caso, digamos, sin algún tipo de padecimiento como o patología previa como los que hablábamos. Esto es muy importante, ¿verdad? Si la gran mayoría de niños pasan una enfermedad no grave, o sea, una enfermedad poco sintomática, la verdad es que los tratamientos no van a ser de ayuda en la gran mayoría de niños. La gran mayoría de niños van a necesitar algún tratamiento sintomático únicamente, por ejemplo, si tienen fiebre, pues tratar la fiebre, si tienen dolor de garganta, pues dar algo para el dolor de garganta, si hacen un poco de tos, pues dar algún medicamento para la tos. Sin embargo, estos medicamentos más fuertes que se han dado especialmente en adultos, ¿verdad? Especialmente con la idea de que no progrese la enfermedad, no tienen en este momento ninguna cabida en niños porque no hay nada que nos diga de que eso los va a beneficiar. En el caso otra vez de niños, no debiésemos de estar dando prácticamente ningún tratamiento, a no ser que el niño tenga alguna razón para que pensamos que va a agravarse y en ese caso lo más conveniente sería referirlo a un sitio especializado. Por ejemplo, un niño que tenga problema de sus riñones, ¿verdad? Una insuficiencia renal, pues ese niño sí que podría recibir algún tratamiento y debe de ir a un sitio especializado para tratarse, ¿verdad? Un hospital de tercer nivel, por ejemplo. Ese niño padece de cáncer, lo mismo, ¿verdad? Tal vez le vamos a buscar algún tratamiento y aún en esos pacientes, si la enfermedad es leve, solemos no tratarlos, solemos únicamente observar a ver si hacen alguna complicación. Ya casos más graves, pues sí, se hacen tratamientos y otra vez eso normalmente es bastante especializado y sí hay medicamentos que nos pueden ayudar. Pero en la gran mayoría de niños no necesitan tratamiento y es más, no se van a beneficiar de los tratamientos. Es más probable que el tratamiento le dé un efecto secundario a que le dé algún beneficio, dado que la gran mayoría de chicos no van a tener una enfermedad grave ni van a progresar. Y ese es cuántos niños que podrían progresar o que empiezan a ir hacia una enfermedad más grave, o sea, una enfermedad que tenga ya, que se agrave, ya sea por factores de riesgo, porque la enfermedad esté progresando más sin una razón aparente, eso sí que deberían de consultar con un especialista, especialmente un centro especializado en manejo de COVID, para recibir un tratamiento. Para finalizar, doctor, ya estamos en los últimos segundos de la entrevista. Una recomendación final para padres de familia o para quienes tienen niños a su cargo. Es una situación bastante compleja la que vive el país con el repunte de casos. Por favor, una idea final para terminar ya con su participación. Con gusto. No sabemos realmente o no pareciera ser de que COVID-19 esté afectando de más a los niños ahora que antes. Sin embargo, COVID-19 nos está afectando a todos igual que antes, por lo tanto afecta a adultos y también a niños. Y si estamos teniendo más casos en adultos, por supuesto que estamos viendo más casos en niños y lo esperar es que veamos aún más casos en niños. Entonces, ¿qué recomendación? Si su hijo tiene algún síntoma, bueno, la primera recomendación, haga lo posible porque no se enferme su hijo. Trate de mantener su distanciamiento social, su higiene de manos, su cubrebocas si necesita salir. Asegúrese de tener su carnet de vacunación al día con sus hijos y si se llega a enfermar a su niño, pues lo más probable es que no enferme de gravedad, ojalá así sea, pero siempre estar atentos, ¿verdad? Si su chico tiene signos de gravedad, por ejemplo, si empieza con ojos rojos, fiebre elevada, rash, le cuesta respirar, por supuesto que podría estar teniendo una enfermedad más grave y otra vez COVID, si bien en los niños usualmente los trata, pues da enfermedad menos grave, sí puede haber algunas veces enfermedad más grave y tenemos que estar atentos a estos síntomas. Si el niño no mejora o se agrava, pues debe de consultarse de inmediato. Y en esta época que sí, COVID está aumentando por todos lados, alejarnos lo más posible, mantener nuestras medidas de distanciamiento y higiene personal, especialmente higiene de manos, pues lo más posible. Bueno, muchas gracias al doctor Mario Melgar por haber participado con nosotros, pediatra e infectólogo, para hablar acerca del COVID-19 en los niños. Gracias, feliz noche, doctor.
Es un gusto. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, Marinés, aquí creo yo que también, bueno, sin el también, aquí recae la responsabilidad de los padres de familia. Lamentablemente, uno ha tenido que ver escenas de familias completas que uno dice, pero de verdad, o sea, coloquialmente, esta gente que hace metida en donde hay aglomeraciones de personas. El fin de semana circularon imágenes de diferentes sitios. Es que de verdad parecía los días previos al 24 de diciembre. Y uno dice, pero estos padres qué irresponsables con los niños, ¿no? No, sí, sobre todo, ¿verdad? ¿Qué tipo de actividades se le deja hacer al niño? Porque como bien mencionaba el doctor, luego son estos niños el foco de contagio hacia personas, por ejemplo, de tercera edad, como sus abuelos, ¿verdad? Que sí tienen repercusiones más graves. Todavía, pues, la enfermedad sigue siendo un desafío, Mario, en diferentes aspectos, pero sí sabemos cómo prevenirla y justamente estas recomendaciones que tú dices son, pues, un gran paso para justamente no ver este tipo de situaciones. Por supuesto, y eso es lo que decía el doctor. Un niño, en la mayoría, los casos han demostrado que sobrelleva la enfermedad, pero un niño sí se la puede transmitir a un adulto, y en los adultos ya vimos que la cosa, uno puede creer que está sano, Así pero es, man. como no Es tenemos una una cultura de prevención, ¿verdad? Exactamente. Sí, es una ruleta, ya lo hemos visto en este tema. Así es. Bueno, 10 de la noche con 2 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar con la noticia de este día, el estado de prevención decretado por el Ejecutivo.